José Manuel y yo la charla un poco en revisar eso de las evidencias, la parte más dura que haya en cuanto a revisión de artículos y de evidencias de pruebas, y él va a hablar un poco sobre el posicionamiento de los corticoides inhalados en lo que es la EPOC como tal y lo que dicen las guías que han salido últimamente sobre este asunto, ¿vale? Bien, yo quería posicionar el asunto y, bueno, pues darle la magnitud de lo que hay sobre él y, bueno, destacar ahí dos citas, dos resultados de dos revisiones que están firmadas por el mismo autor o parecidos, una del 2004 y otra del 2010, en la cual decía, vaya, el 54% de los pacientes con EPOC leve y el 63,4% con EPOC grave están recibiendo corticoides inhalados. Esto es un estudio de unos resultados del año 2000. Y luego, en el 2010, este mismo autor comentaba que más del 80% de los pacientes con EPOC estaban tratados con corticoides inhalados en dosis alta. Luego parece ser que el problema o la situación tiene su trascendencia porque, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Fijaros que más de la mitad de los pacientes en ambos casos reciben corticoides inhalados y además la gran mayoría de ellos en dosis muy alta. Entonces, bueno, pues esto lo venimos haciendo porque sí, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué intereses? En algunos de los artículos se habla de intereses comerciales. Bueno, pues un poco es de lo que se trata de revisar esta tarde. Bien, el empleo de los corticoides inhalados ya llevaba tiempo y, bueno, fue a raíz del estudio Isolde. Este es un estudio que se publicó en el año 2000, donde se empieza a ver que pueden ser útiles en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se habla de ellos como que pueden mejorar la enfermedad EPOC con el uso de antiinflamatorios. Los corticoides son antiinflamatorios, a fin de cuentas. En los estudios estos y el estudio Isolde, que revisa otra serie de artículos, consideran que ya hay una mejoría en los pacientes con EPOC si se habla de calidad de vida o de aumento de exacerbaciones, y esa mejoría con el uso de corticoides inhalados aparece. En el estudio no solamente se considera la mejoría cuando cuando aumenta la FEF1, sino otra serie de condicionantes, y, bueno, pues eso lo reflejan ahí. Y luego también en este estudio aparece que los corticoides inhalados podrían mejorar el curso clínico de este tipo de pacientes, aunque no alteraran la función pulmonar. Entonces, a raíz de eso, pues hay muchos estudios, hay mucho debate, y, bueno, pues es lo que vamos a ir analizando ahora en este rato que vamos a estar aquí. Bien, estos son los tipos de corticoides inhalados que están ahora mismo en el mercado: beclometasona, budesonida, fluticasona, ciclosenida y mometasona. Son distintos fármacos, distintas sustancias, y que todas, bueno, pues las diferencias, no vamos a entrar más en ello, muchas es el tamaño de las partículas. Unas son más grandes que otras, entonces llegan mejor al árbol bronquial distal, y otras llegan peor. Entonces, bueno, pues son estas las 5. Nos referiremos a alguna más, que son las que más hay estudios, concretamente a budesonida, fluticasona, son las que más estudios hay, son los que hablaremos un poquito más de ellos, ¿vale? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los corticoides inhalados? Pues este. No está claro exactamente cómo actúa. Hay muchos estudios, hay hipótesis, hay líneas de investigación, y entonces cuando revisas el tema, pues hay distintos trabajos hablan de que los corticoides pueden alterar la reacción inflamatoria del EPOC. A fin de cuentas es lo mismo que hacen de forma sistémica, pues de forma inhalada en el árbol bronquial, pues disminuyen y alteran esta reacción inflamatoria que aparece en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También pueden hacerlo a través de disminuir la función de mediadores histoquímicos en los macrófagos y en los neutrófilos. Esto también aparece en el asma, y en el asma lo hacen, en el asma son un tratamiento de elección. Sin embargo, en la EPOC también lo hacen, aunque en menor cuantía. También tiene efectos inmunomoduladores en las vías respiratorias. Esto se ha visto en un artículo reciente, que luego haremos mención de él. Y esto tiene un efecto beneficioso en las exacerbaciones, en las reagudizaciones del EPOC, pero sin embargo también se ha visto que puede estar en la base de que en este estudio se concluye que puede haber un riesgo mayor de neumonías en los pacientes que son tratados con corticoides inhalados. Entonces, ese efecto inmunomodulador pues puede ser, por un lado, beneficioso, pero también puede comportar este riesgo. Bien, ese mecanismo de acción, cuando se habla de él, parece ser que puede ser más útil en formas leves y moderadas de pacientes con EPOC, porque además en este tipo de pacientes, pues parece ser que actuarían durante más tiempo. Esto tampoco está nada claro, y de hecho se describen resistencias parciales a los efectos de los corticoides inhalados. Ahí se incluye pues a la propia destrucción del parénquima y del tejido pulmonar,
a la presencia de radicales oxidativos, consecuencia del tabaquismo, a la presencia del tabaquismo en sí mismo, que harían que disminuya su actividad y abriendo una resistencia. Bien, tampoco yo creo que merece la pena que entremos más. Yo creo que aunque nos quedemos en que esto es lo que hay por ahí cuando se revisa, no está completamente definido, no se sabe muy bien por qué actúa. Bien, vamos a ver que son fármacos interesantes, que tienen su cabida en el tratamiento, pero que también tienen una serie de efectos secundarios que hay que considerar, locales y sistémicos. Entre los locales, la mayoría de los estudios recogen la disfonía y la faringitis, en muchos casos derivados más al sistema que se utiliza para la inhalación que a la propia sustancia, que al propio compuesto químico. Entonces, bueno, pues depende si son en sistema Q-Haller o en otro tipo de sistema Turbo-Haller, pues en algunos estudios aparecen más casos de disfonía o faringitis o menos casos. Bien, estos son el resto de efectos secundarios locales que se describen con más frecuencia en todos los trabajos. La sequedad faríngea, la candidiasis orofaríngea, que se achaca a la disminución de la inmunidad local y al aumento de la glucosa en la saliva. Dos consecuencias directas de los corticoides en la faringe y en el árbol respiratorio superior. Y luego la tos refleja, también consecuencia de esta disfonía y muchas veces de los irritantes o de las sustancias conservantes o digamos el medio donde están dispuestos en el mecanismo que empleemos. Bien. Cuando se hacen los estudios para ver los efectos secundarios, los resultados, ahí os traigo dos donde se aparecen este tipo de resultados, del 2007 y una revisión de la Cochrane del 2004. Entonces, en este trabajo del 2007, pues la utilización de corticoides inhalados aumenta 3,6 veces el riesgo de candidiasis oral, 5,2 veces el riesgo de disfonía y 2,2 el riesgo de faringitis. Y la revisión de la Cochrane concluye que la fluticasona produce con más frecuencia faringitis que la budesonide de la beclometasona. Esto lo traigo además porque, si os fijáis, las dos son revisiones en pacientes asmáticos. Aunque aquí no lo ponga, estos son pacientes asmáticos. Con lo cual, esto es una constante en muchos de los artículos que hay. Se incluyen pacientes asmáticos dentro del grupo de los pacientes de EPOC y recomendaciones o efectos que aparecen en pacientes asmáticos se extrapolan a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo cual evidentemente da un sesgo y da una debilidad, entre comillas, del estudio muy, muy relevante, ¿no? Porque no está claramente metodológicamente, digamos, separado y organizado todo el estudio. Entonces, bueno, pues esto está bien, es un dato muy importante, pero insisto, son en pacientes, la mayoría de ellos eran pacientes asmáticos en ambos casos, ¿no? Bien, también hay efectos secundarios sistémicos y los estudios pues describen una serie de ellos, que ahora los iremos viendo. Evidentemente los corticoides inhalados pasan a la circulación sistémica por el pulmón. Pasan directamente en una cantidad que luego veremos, porque evitan además el primer paso hepático, con lo cual, bueno, pues a nivel de la circulación sistémica aparecen de forma importante. Además, la cuantía de su absorción depende de varios factores, ¿no? De las características físico-químicas y farmacológicas del fármaco que empleemos, de la farmacodinamia, también de la edad, de otra serie de enfermedades del paciente, una serie de factores que son difíciles de controlar. De hecho, las dosis más elevadas y el empleo en ancianos aumenta el riesgo de efectos secundarios. Eso es otra constante que también aparece. Sin embargo, cuando los estudios analizan estos efectos sistémicos, la metodología no es del todo buena. Y eso hay varias revisiones, mirándolo, que concluyen que eso, bueno, pues que eso hay que tenerlo en cuenta. No se separan bien pacientes asmáticos de pacientes EPOC, o no se consideran solamente pacientes EPOC, sino se habla de pacientes EPOC con un componente asmático. A veces las cantidades no son iguales para comparar uno con otro, no está claramente definido cuál es el efecto secundario. Entonces, bueno, pues la revisión es un poco caótica en ese aspecto. Bien, una vez considerado esto, si nos centramos más en qué efectos secundarios sistémicos son los más importantes, pues habría que hablar del riesgo de fracturas. En un 9% aumentan las fracturas por cada incremento de dosis equivalente a 500 microgramos de beclometasona. Pero claro, cuando se analiza esto, el riesgo de fracturas en estos pacientes es por el empleo de EPOC, por el empleo de corticoides inhalados, perdón. ¿Cuánto se debe a eso o cuánto se debe al riesgo de fractura que tiene de por sí un paciente con EPOC?
Los pacientes con EPOC tienen riesgo de fractura de osteoporosis por el tabaquismo, por la inmovilidad, por otra serie de comorbilidad que tienen también. Entonces, metodológicamente es muy difícil y en algunos estudios no está claro cuál es la causa, cuál es el riesgo, digamos, por llamarlo de alguna forma, de esas fracturas atribuibles al corticoide inhalado en sí o al otro proceso del paciente que tiene esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, la diabetes es otro efecto secundario que aparece. Aquí sí se ha visto que los pacientes que usan corticoides inhalados tienen más frecuencia de aparición de diabetes y además de eso, los que son diabéticos tienen más posibilidades de empeorar el control de la diabetes. Y evidentemente, como hemos dicho antes, es más intenso, es más frecuente esta alteración cuando se usan dosis elevadas. Que luego también hablaremos un poquito y hablará también José Manuel de eso de las dosis elevadas. Más efectos secundarios. La supresión suprarrenal. Fijaros, esto es una revisión que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando una dosis de 1000 microgramos de fluticasona equivale a 8,5 miligramos de prednisona al día. Y a veces damos a los pacientes los dispositivos acujales 500 cada 12. Entonces le estamos dando a ese paciente ya, podemos estar dando ya pues los 1000 microgramos, con lo cual fijaros la cantidad de corticoides sistémico en equivalente que le estamos dando. Bien, y luego hay otro efecto secundario que ya antes hemos hablado de él, que son las neumonías. Se ha descrito, y el estudio TORCH es un estudio que se hizo hace unos años, y este estudio objetivó que había en el grupo de pacientes tratados con fluticasona un aumento de la aparición de neumonía. Pero fijaros, y esto yo no sé si José Manuel porque yo el estudio en sí no me lo he leído entero, lo que se revisa, parece ser que en este estudio no se exigía confirmación radiológica de la neumonía en los pacientes. Es decir, que era más un aspecto, una complicación clínica, más que otra cosa. Con lo cual, metodológicamente, pues esto está cogido mucho con alfileres, porque evidentemente no queda muy claro si es así. Sin embargo, un metaanálisis del 2009 no objetivaba esto con budesonida. Qué casualidad, dos corticoides distintos empleados por dos industrias farmacéuticas distintas. Pero bueno, entonces cabe preguntar, ¿en las neumonías, y la conclusión sería, la dosis es importante? Puede ser. La molécula, según esto sí, ¿no? Aquí con fluticasona sí aparecerían, con esos topes metodológicos, con esos problemas metodológicos, y sin embargo con budesonida pues no aparecerían. Bien, luego hay más efectos secundarios. En la esfera oftalmológica, la aparición de cataratas, incluso aparece con dosis reducidas, igual que en los otros efectos más frecuentes en ancianos, en dosis muy mantenidas en el tiempo, y en algunos estudios cuantifican el riesgo 3 veces superior de tener cataratas a los pacientes que reciben dosis elevadas durante más de 2 años. El glaucoma, igual, con las mismas características, y luego también se describen manifestaciones cutáneas. Atrofia cutánea, equimosis, todo ello también dosis dependiente. A fin de cuentas, los mismos efectos secundarios que aparecen en los corticoides sistémicos. Bien, entonces, revisamos el impacto, revisamos un poquito el mecanismo de acción, poco conocido, los efectos secundarios, tanto locales como sistémicos, y ahora ya entraríamos a ¿esto es realmente útil? No lo he encontrado. No lo he encontrado, descrito. No lo he encontrado. Esos son los más habituales en toda la lista cuando se describen los efectos secundarios. En sobrepeso no lo he encontrado. Bien, vamos entonces a ir al meollo. ¿Esto sirve? ¿Esto es útil? Para que un fármaco sea útil debe de alterar la historia natural de la enfermedad, debe de disminuir la mortalidad de la enfermedad. Entonces vamos a analizar un poco qué hay sobre esto. Hay muchos estudios, y hay desde el año 90 y tantos, hay muchos estudios y he querido centrarme un poco en los que a mí me han parecido más significativos, en los que más se mencionan en la literatura y en revisiones de metaanálisis, pues en la Cochrane y en algún otro que ya vamos a poner. Bien, los estudios, ya os digo que hay un montón de ellos, hay resultados contradictorios y en casi todos, cuando se analizan, aparecen problemas metodológicos frecuentes. Fijaros, un metaanálisis del 2003 publicado en el Annals of Internal Medicine, revisan un montón de ensayos clínicos aleatorizados, controlados, en pacientes con EPOC, excluyen, dicen aquí, a los asmáticos, y analizan que como principal variable el deterioro de la FEV1
y un periodo mínimo de seguimiento de 24 meses de estos pacientes. Bueno, pues este estudio del año 2003 concluye que los corticoides inhalados no tienen efectos sobre la función pulmonar a largo plazo. Es decir, que no vale para nada. Así, a bote pronto. ¿Vale? Bien, sin embargo, en otro artículo del British del año 2012, o sea, de antes de ayer, esta gente, en vez de medir esa evolución de la enfermedad solamente en disminución del FEV1, lo que hace es que analiza otros factores, que también lo hemos comentado antes, como es la calidad de vida. Entonces ven que los corticoides inhalados mejoran la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Cuando se hacen las escalas de calidad de vida, pues esto lo hacen en un promedio de 2 puntos. Pero también concluyen ellos que esto no es clínicamente significativo. O sea, que parece que puede servir en algunos aspectos, aunque ya os digo, ellos mismos no le dan relevancia significativa clínicamente. Bien, y luego otro estudio que también hay, en este caso es una revisión de la Cochrane del 2012, también de antes de ayer, pues concluyen los autores diciendo que en el tratamiento de los pacientes con EPOC, con corticoides inhalados, habría que sopesar sus beneficios, medidos en reducción de exacerbaciones, menor descenso del FEV1 o menor reducción de la calidad de vida, o sea, no descenso de calidad de vida, con sus potenciales efectos secundarios, candidiasis, ronquera, riesgo de neumonía. O sea que tampoco la Cochrane lo tiene muy claro en este caso, revisando, ya os digo, esta gente un montón de artículos y un montón de estudios y de metaanálisis. Bien, el otro aspecto en el cual se ha trabajado mucho en los corticoides inhalados es la prevención de la historia de la evolución natural de la enfermedad, hemos visto, en las exacerbaciones, en las reagudizaciones que este tipo de pacientes presentan. También hay muchos artículos, hay bastante trabajo sobre ello, y bueno, pues ahí os he puesto algunos resúmenes de algunos de los más significativos, insisto, que en la revisión son los más mencionados, o a mí los que me parecían también más demostrativos. Hay uno que dice que los corticoides inhalados disminuyen la tasa de exacerbaciones hasta un 30%, independientemente de que estén tratados o no. Otro que estudia la fluticasona, que disminuye la tasa de exacerbaciones en EPOC moderado a grave, pero no en formas leves. O sea que aquí parece, antes decíamos que podía funcionar mejor en formas leves, y aquí aparece, sin embargo, como mejor en formas graves o moderadas. También dice otro estudio, este es un estudio con bastantes problemas metodológicos, pero bueno, por lo menos me gustó y está citado en algún sitio por la forma de hacerlo, que a un grupo de pacientes que habían tenido reagudización de EPOC, al alta le daban corticoides inhalados, y a esos pacientes que recibían esos corticoides inhalados había un descenso del 26% de riesgo de muerte o de reingreso. Y lo seguían durante un tiempo. El seguimiento no es muy largo, y bueno, pues el artículo está bastante criticado en algunos sitios, pero bueno, pues ahí podía ayudarnos un poco a salir de la maraña que hay sobre él. Y luego, una conclusión que podíamos sacar de muchos artículos es que los corticoides inhalados disminuyen las exacerbaciones en mayores de 65 años y en formas más graves de la enfermedad. Bien, pero sin embargo, bueno, y esto sería en el New England, en este artículo, que es el estudio Eclipse, bueno, pues la gente concluye que una historia de exacerbaciones frecuentes es el principal criterio para establecer la indicación de corticoides inhalados en la EPOC. O sea que sin estar muy claro y sin haber, pues en este artículo del New England, sí parece que puede tener un papel en este tipo de pacientes. Bien. Esta cita es la única que he encontrado con una gente que se moja y da un grado de recomendación A. Y es una revisión que en la revista MF, una revisión de la revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia, hace esta gente, y que dicen que concluyen que los corticoides inhalados tienen un papel principal en los pacientes con EPOC, moderada a grave, como antes, mejorando síntomas, tolerancia a ejercicio y todo eso, y le dan un grado de recomendación A. Insisto que yo no lo he encontrado en ningún otro sitio, el grado de recomendación, a lo mejor lo hay. No sé si José Manuel luego nos lo podrá aclarar. Entonces, por un lado no es concluyente el uso en pacientes con EPOC estabilizada, en otro parece ser que los pacientes que tienen reagudizaciones puede ser útil, incluso en algunos le dan un nivel de evidencia A, el máximo nivel de evidencia. Bien, donde hay más estudios y más cosas hechas y más intereses comerciales, por qué no decirlo, es cuando analizamos los estudios que tienen en cuenta corticoides inhalados y broncodilatadores de larga duración. Ahí sí que hay
estudios más grandes, estudios hay modernos, hay algunos del 2003, hay uno del 2013, donde ahí analizan distintas variables asociando, en este caso, budesonida y formoterol. Esta es la combinación de un laboratorio que tiene y que está por ahí puesto, ¿no? Concretamente, esto es lo que tiene el Sindicor. Entonces, pues en este estudio, insisto, publicado en el Journal Europa Respiratorio del 2003, pues las conclusiones las tenéis. Reducción de exacerbaciones, menor uso de corticoides sistémicos, incremento de la FEF1, aumenta la calidad de vida relacionada con la salud, y entonces parece ser que esta combinación es bastante eficaz en pacientes con EPOC moderada grave. Por otro lado, la Cochrane en el año 2012 hace otra revisión de toda la situación, y aquí, y lo pongo también porque es otro dato que no aparece en ningún otro estudio, ya hablan ellos de un número necesario de casos a tratar, lo cual es un dato muy bueno en todos los artículos de investigación, en todos los trabajos. ¿Cuántos pacientes tengo que tratar para conseguir una mejoría? Bueno, pues estos dicen que a 20 pacientes tratados con corticoides inhalados habría que añadir un beta-2 de larga duración para prevenir una reagudización. 21. Lo cual tampoco está mal, no es una cosa que esté muy mal, ¿no? Aunque también es cierto que ellos, la Cochrane lo dice, que esto no está tampoco muy claro, que hay un alto riesgo de que haya un sesgo. Habla también la Cochrane de que la asociación de corticoides y broncodilatadores de larga duración puede ser útil para disminuir pues medicación de rescate, mejorar el FEF, pero tampoco lo dan como resultados significativos. Y luego, para otra serie de pruebas, otra serie de características en este tipo de pacientes, como sería el número de hospitalizaciones o la prevención de las mismas, o lo más importante, el descenso de la mortalidad, pues no está tampoco, no hay unas pruebas, no hay unas evidencias de calidad contrastada sobre eso. Lo último que hay, o lo último que he encontrado es este estudio, que está publicado en enero de este año, en el PATHOS, en la revista esta, el Journal Internal Medicine, del 2013, donde analizan las asociaciones más frecuentes, es budesonida formoterol, y frente a fluticasona salmeterol. Entonces, pues hablan de un aumento, de una mejoría de esta asociación, budesonida formoterol, frente a la otra, pues a la hora de reducir las reagudizaciones, o a la hora de disminuir el número de hospitalizaciones. Entonces, bueno, pues parece ser que esa asociación podría funcionar mejor en esos parámetros. Bien, esto es lo que yo he revisado, lo que yo he encontrado y lo que yo he visto ahí, y entonces las conclusiones, pues parece ser que no está muy claro que los corticoides puedan servir, los corticoides inhalados, en algunos pacientes pueden servir, pero de todas formas las guías lo siguen comentando, lo siguen presentando, entonces vamos a ver ahora cuando José Manuel nos habla, a ver qué nos comenta él. ¿Vale? Bueno, yo creo que se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, la idea es hablar, por mi parte, del papel del corticoide inhalado según las dos guías de referencia clínica actuales. Todos conocemos la guía GOLD, que es una guía que empezó a utilizarse en el año 2006 de forma generalizada, una guía de referencia ampliamente conocida, que se caracteriza por su simpleza, facilita mucho la labor al médico. Cosa distinta es la guía GSPO, que es española y que es un poquito más compleja, ahora la comentaré. Con respecto a la guía GOLD, lo que plantea en esta última revisión de 2013, está recién sacada del horno, la última revisión no está ni siquiera traducida al español, o sea que es lo más actual que hay. En esta guía se veía que la clasificación de gravedad del EPOC por el C1 quedaba insuficiente. Había que añadir algo más a la clasificación por limitación espirométrica y había que buscar por algún tipo de sintomatología o de agudización o de aumento de exacerbaciones para completar un poquito el valor pronóstico del paciente EPOC actualmente. Y eso es lo que propone la actual guía GOLD, lo que propone una evaluación combinada para la evaluación del paciente EPOC, basándose en síntomas, en limitación espirométrica al flujo aéreo y en riesgo de exacerbaciones. Para valorar la sintomatología, lo que nos propone la guía GOLD es el CAT, que es el COPD Assessment Test, o sea,
respecto al CAT, nosotros lo que intentaremos es dar al paciente EPOC un test autorrellenable en el que tendremos en cuenta 8 ítems. Esos 8 ítems están relacionados con sintomatología específica del EPOC. Tos, expectoración, intolerancia al ejercicio, despertares nocturnos, actividad física, etcétera. Cada ítem está valorado en una puntuación de 0 a 5. Cuanto más puntuación califique el paciente el ítem, más sintomatología se le presupone. Bien, y con respecto a la escala modificada de disnea, hay 4 grados de disnea, relacionándolos con la actividad física, desde el 0, en el que no hay disnea, no hay sensación de falta de aire, hasta el grado 4, en el que el paciente prácticamente presenta disnea de mínimo esfuerzo o de reposo. Con respecto a la valoración o la evaluación espirométrica, no hay cambios con respecto a la guía previa. Siempre nosotros hemos evaluado al paciente con esta guía, con la guía GOLD, y clasificamos al paciente en 4 niveles de gravedad según la limitación al flujo aéreo. Partimos de la base de que todos los pacientes con EPOC necesitan un cociente F1 FVC menor de 70 y que el F1 que calculemos tiene que ser posterior a broncodilatación. Eso lo podemos conseguir en el paciente que tiene un tratamiento habitual o bien haciendo una prueba de broncodilatación específica. Bien, los grados de clasificación según gravedad serían leve, en aquel paciente que tenga un F1 por encima del 80%, moderado, entre el 50 y el 80%, grave, entre el 30 y el 50%, y muy grave, aquel que tenga un C1 por debajo del 30%. Bien, la otra valoración importante que incluye la guía GOLD sería el riesgo de presentar exacerbaciones. Para la guía GOLD, el riesgo de presentar estas exacerbaciones se basa en la historia clínica en ese mismo año, en el que el paciente ha de haber tenido un par de agudizaciones o más de rango moderado o grave. Haciendo distinción entre las agudizaciones moderadas y graves, las moderadas son aquellas que necesitan un cambio en la medicación inhalada y las agudizaciones graves serían aquellas que requieren hospitalización o que requieren medicación sistémica, llámese antibiótico o corticoide por vía oral o intravenosa. Bien, también ten en cuenta que aquellos pacientes que tengan un F1 por debajo del 50% automáticamente se les reconoce como pacientes que tienen un riesgo elevado de presentar exacerbación. Bien, si nosotros agrupamos todo esto que hemos comentado ahora, al final lo que conseguimos es una categorización, 4 categorías, del paciente EPOC, en función a, como hemos dicho, sintomatología, riesgo de exacerbación y F1. En este tipo de clasificación lo que consideraremos 4 tipos de pacientes. El paciente A sería aquel paciente que tiene pocos síntomas, es decir, que tiene un CAT por debajo de 10, el punto de corte para distinguir pacientes sintomáticos de no sintomáticos, o una disnea medida por la escala de MRC entre 0 y 1. Bien. Y luego también tendría un bajo riesgo de agudizaciones. ¿Por qué? Porque anualmente ha presentado menos de 2 agudizaciones anuales o presenta un C1 por encima del 50%. Bien, en el caso de los pacientes categorizados en el grupo B, pues serían pacientes que tienen un CAT por encima de 10 y con una escala de disnea mayor de 2 o igual, y que tienen bajo riesgo de agudizaciones. Los pacientes que tienen una categorización C serían aquellos que tienen un CAT por debajo de 10 y una escala de disnea de 0 a 1, pero que tienen un F1 por encima del 50%, por debajo del 50%, perdón, o han presentado 2 agudizaciones moderadas graves en el año anterior. Y luego el último grupo de pacientes, el más sintomático, el que conlleva más riesgo y peor supervivencia con valor pronóstico, sería el grupo D, que serían aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología y presentan alto riesgo de agudización. Pacientes que tengan un C1 por debajo del 50%, CAT por encima de 10, MRC por encima de 2, y que hayan presentado más de 2 agudizaciones por año. Bien, en este caso, con este sistema nosotros tenemos que intentar ver qué papel juegan los corticoides según la guía GOLD. La guía GOLD, con respecto a lo que ha dicho Pepe, sí que asume que en pacientes graves, es decir, moderados graves, que tengan un C1 por debajo del 60%, la evidencia que admiten es que sí que realmente hay una mejoría de los síntomas, una mejoría de la función pulmonar y de la calidad de vida, pero también disminuye el riesgo de exacerbación.
También es verdad que también contempla y advierte que el uso de fluticasona puede aumentar el riesgo de padecer neumonía. Luego lo comentaremos porque yo creo que sí que va a quedar más o menos claro el por qué se produce esta situación. Y luego, por otra parte, también aboga por que una vez establecido el tratamiento con corticoides inhalados, no se recomienda la retirada, porque sí que parece que se describe aumento del número de exacerbaciones con la retirada del fármaco. Cosa totalmente contraria a lo que ocurre con el asmático. El asmático sí que se intenta un decalaje terapéutico con corticoide inhalado, sin embargo en el EPOC parece que la guía GOL no defiende esta situación. Bien, en ninguna guía clínica para el EPOC se reconoce la monoterapia con corticoide inhalado. Todas las guías abogan por una combinación. La base del tratamiento para todo tipo de paciente EPOC es el broncodilatador, ya sea de acción corta o de acción larga, y sobre este tipo de medicación añadiríamos corticoide inhalado. Con respecto a la terapia combinada, también parece ser que con los estudios que se realizaron, sobre todo básicamente el estudio TOR, que ya ha referido Pepe, también se veía un posible aumento del riesgo de neumonía. Lo comentaremos posteriormente. Y luego también parece ser que lo que comenta la guía EGOL, en pacientes muy sintomáticos, parece que la doble terapia, es decir, la combinación de broncodilatador de acción larga y anticolinérgico y de corticoide inhalado se queda corta. Entonces, pacientes muy sintomáticos tendremos que abogar por la triple terapia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que añadiríamos un anticolinérgico de vida media larga, de acción lenta. Bien, entonces el esquema terapéutico, según la clasificación de la guía GOL actual, es, la verdad que es bastante sencillo, además es gradual. En pacientes categorizados como poco sintomáticos y con bajo riesgo de agudización, lo que recomienda la guía GOL sería el uso de broncodilatadores de vida media corta, es decir, salbutamol, terbutalina, o bien anticolinérgicos de vida media corta, atropine. Si pasamos al escalón siguiente, pacientes que tengan bajo riesgo de agudización, pero que sí que tengan una sintomatología más florida, es decir, que tengan pues un CAT más elevado o mayor disnea, lo que estableceríamos un tratamiento con broncodilatadores de larga duración o bien anticolinérgicos de larga duración, es decir, salmeterol o formoterol o bien tiotropio. Ahora también han sacado un nuevo anticolinérgico de vida media larga, que sería el glucopirronio, y bueno, hay varias alternativas. El papel del corticoide inhalado empieza, según la guía GOLD, en aquellos pacientes que tengan un F1 por debajo del 50%, es decir, las categorías C y D. En este tipo de pacientes ya tenemos que plantear un tratamiento con corticoide inhalado en asociación con broncodilatador de vida de larga acción. En la categoría C, es decir, en los pacientes que tengan alto riesgo de exacerbación, pero que no estén muy sintomáticos, puede que no tengamos por qué emplearlo. Sí que nos dan la alternativa de emplear anticolinérgicos de vida media, de acción lenta. Según el paciente, según el perfil clínico que tenga, pues al final se trata de probar un poquito la terapia que mejor le va al paciente. En este caso yo recomendaría no iniciar corticoide inhalado, sobre todo por el riesgo que tiene asociado, ¿no? Sobre todo por el depósito orofaríngeo, porque los dispositivos inhaladores de inhalación en pacientes que ya tienen un F1 por debajo del 50% plantean problemas técnicos. Entonces, pues bueno, siempre sería preferible empezar con anticolinérgicos. Si el paciente presenta más sintomatología, empezaríamos con los corticoides inhalados y los broncodilatadores de vida media larga. Bien, en el último escalón ya lo que contemplamos es la indicación de corticoide claramente, con broncodilatador de vida media larga, y luego también podemos añadir sobre esta doble terapia el anticolinérgico de vida media. El esquema terapéutico con respecto a la terapia inhalada es bien sencillo, no plantea complicación. Lo más complicado realmente es elegir el dispositivo inhalador para cada tipo de paciente, eso sí que es más complejo quizás. Pero bueno, la estrategia terapéutica es sencilla. Nos vamos a un sistema radicalmente opuesto de entender el paciente con EPOC. Es una guía española es muy completa porque se tienen en cuenta muchísimas variantes terapéuticas y que ha implicado a muchísimas sociedades científicas españolas, capitaneadas por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y que crea cierto debate en el sentido de que no todo el mundo está de acuerdo con lo que plantea esta guía, porque complica tremendamente las cosas.
caso, en vez de tener en cuenta las exacerbaciones del paciente o la sintomatología, lo que intenta establecer esta guía es unos fenotipos, es decir, unos perfiles clínicos de cada paciente EPOC. Entonces, encuadrar en distintos perfiles clínicos y sobre ese perfil clínico hacer un tratamiento específico, es decir, individualizar terapia. Bien, el caso, esto se justifica porque realmente también en la guía CSPO se tiene en cuenta que el CEB1 queda insuficiente, no es buen parámetro pronóstico. Bien, aquí en vez de 4 categorías según sintomatología, exacerbaciones y CEB1, lo que tendremos son perfiles clínicos. En cuanto a los perfiles clínicos que nos ofrece la guía CSPO, encontraremos 4. El perfil no agudizador, independientemente de que el paciente sea de tipo enfisema o bronquítico crónico. El fenotipo mixto, es decir, pacientes que tienen una clínica compatible con asma y con EPOC. Luego pacientes que sean categorizados como agudizadores de tipo específico de enfisematoso y pacientes que son agudizadores con perfil clínico de bronquitis crónica. Vamos a pasar a describir un poquito cada uno de los fenotipos. En el fenotipo agudizador lo que nosotros nos encontramos es pacientes que independientemente de que sean del fenotipo asmático, del fenotipo bronquítico crónico o enfisematoso, son aquellos pacientes que tienen más de 2 o más agudizaciones al año. También moderada grave, igual que la guía EPOC, pero también aquí establecen que la agudización tiene que estar separada una de otra por un periodo de tiempo de unas 6 semanas. Si no hay tratamiento de por medio. Si el paciente previamente estaba tratado, acortamos ese tiempo a 4 semanas. El motivo de esta aclaración es porque muchas veces no sabemos si el paciente está solapando estas observaciones o realmente no ha recibido un tratamiento correcto. Bien. La peculiaridad, como ya he comentado antes, es que cualquier fenotipo puede presentarse como agudizador. Bien. El siguiente fenotipo sería el fenotipo mixto, EPOC, asma. Suele darse, o lo definen en esta guía, como pacientes que tienen una clínica asmática con un perfil de agudizaciones frecuentes y que fuman. Pacientes jóvenes fumadores. No siempre se cumple realmente esta situación. Pero sí que es verdad que este fenotipo tiene unos criterios diagnósticos específicos. Para que un paciente esté encuadrado en este fenotipo necesitaríamos que cumpliese 2 criterios mayores de lo que voy a definir ahora, o un criterio mayor y 2 menores. Los criterios mayores serían tener una prueba broncodilatadora muy positiva. Una prueba broncodilatadora positiva es aquella que tiene una mejoría después del tratamiento broncodilatador del 12% o de 200 centímetros cúbicos de valores absolutos. La cifra que han estimado aquí conveniente para considerarla muy positiva es del 15% y de 400 mililitros en valores absolutos. ¿Por qué? No se sabe. No hay realmente ni evidencia científica que lo apoye, ni realmente sabemos por qué se ha cogido esta cifra. Parece que es como, para decir, es muy hiperreactivo. Tiene realmente poco push, por lo menos desde el punto de vista de evidencia científica. El siguiente criterio mayor sería la eosinofilia en el esputo, que a decir verdad, hoy por hoy nadie pide una eosinofilia en el esputo, porque la rentabilidad es francamente mala. Es difícil encontrar eosinofilia muchas veces en el hemograma, como para encontrarla en el esputo. Realmente no es un criterio aplicable. Por otra parte, el paciente sí que como criterio mayor debe tener una historia clínica de asma. Diagnóstico joven, inflamación en salvas y crisis. Los criterios menores serían nivel estérico elevado de inmunoglobulina E, una historia infantil de atopia y pues 2 o más pruebas broncodilatadoras posibles. Bueno, así definen este